En un mundo donde la vida se ha vuelto desechable, donde las personas se mueven por inercia sin detenerse a pensar en el valor de su propia existencia, surge una figura que no busca el caos, sino el despertar. John Kramer, conocido como Jigsaw, no es el típico asesino. No mata por placer, no disfruta la sangre, no busca venganza directa. Él impone juicios. Él diseña pruebas. Él enseña. Pero bajo esa aparente filosofía de justicia, se esconde una mente quebrada por el dolor, una vida destruida por la pérdida, y un hombre que, al intentar redimir al mundo, terminó perdiéndose a sí mismo. John Kramer era un ingeniero civil, un hombre metódico, inteligente, reservado. Su vida parecía perfectamente calculada. Una esposa, un futuro hijo, estabilidad. Pero el destino, en un instante, lo despojó de todo. Un accidente en la clínica de rehabilitación donde trabajaba su esposa provocó la pérdida del hijo que ambos esperaban. Aquel hecho, más tarde, se combinó con un diagnóstico devastador: cáncer terminal. John, al sentirse traicionado por la vida, intentó suicidarse. Sin embargo, sobrevivió. Y en esa supervivencia encontró un significado. Si su vida se había salvado contra todo pronóstico, debía existir una razón. A partir de ese momento, dejó de ver la existencia como algo garantizado y comenzó a considerarla como un privilegio que solo algunos merecían conservar. A partir de ese pensamiento retorcido, Kramer construyó una filosofía tan enferma como lógica. Decidió que las personas que desperdiciaban sus vidas no merecían morir, sino sufrir para entender su valor. Sus trampas no eran simples mecanismos de tortura, eran símbolos. Cada trampa representaba los errores del individuo, su pecado, su indiferencia. Y cada juego era una prueba de redención. John se consideraba a sí mismo un profesor, no un asesino. Nunca mataba directamente, dejaba que las víctimas eligieran. La decisión de vivir o morir estaba en sus manos, pero el costo siempre era el dolor. El rasgo más fascinante de John Kramer era su inteligencia estructurada. Era un hombre que pensaba como ingeniero, incluso en la locura. Sus trampas eran elaboradas con precisión quirúrgica, cada una con un propósito simbólico. En su mente, el dolor era una ecuación, y la redención, el resultado. Su pensamiento era ordenado, pero su alma estaba completamente destrozada. Esa dualidad lo convertía en alguien imposible de clasificar. Mitad sabio, mitad psicópata. Un hombre que comprendía la vida con tanta profundidad, que terminó perdiendo la empatía que lo hacía humano. John veía al mundo como una máquina descompuesta, y a sí mismo como el único capaz de repararla. Pero en su intento por arreglarla, se volvió parte del mismo daño que juró eliminar. Cuando su cuerpo empezó a debilitarse por el cáncer, John buscó asegurar la continuidad de su obra. Formó aprendices. Amanda Young, una mujer que sobrevivió a una de sus pruebas y se volvió su seguidora más fiel. Y más tarde, el detective Mark Hoffman, quien deformó su ideología y la transformó en una cadena de asesinatos sin sentido. Ahí radica otra tragedia de John Kramer. Su mensaje fue malinterpretado, manipulado, contaminado. Lo que él creía que era una enseñanza sobre la vida, terminó convirtiéndose en una ola de muerte y destrucción. John creía estar dejando una lección eterna, pero lo que realmente dejó fue un legado de terror. Sus sucesores no entendieron su propósito, y con el tiempo, su filosofía se desmoronó bajo el peso de su propia brutalidad. Pese a sus actos, Kramer nunca fue un hombre sin ideales. Su visión del mundo estaba basada en una lógica retorcida pero coherente. Que la vida solo se aprecia cuando estás a punto de perderla. Que el dolor revela lo que somos en realidad. Esa mentalidad, aunque monstruosa, refleja algo inquietantemente humano: el deseo de encontrar sentido en el sufrimiento. John no podía aceptar que la vida fuera injusta sin motivo, así que le dio un propósito al dolor, incluso si para ello debía convertirse en su instrumento. Su cáncer lo estaba matando lentamente, pero la idea de despertar a los demás le dio una razón para seguir respirando. En su mente, cada trampa no era un acto de crueldad, sino un acto de creación. Pero lo que John nunca entendió es que el sufrimiento no enseña por obligación. El verdadero aprendizaje nace de la empatía, no de la tortura. En el fondo, Jigsaw no era más que un hombre roto. Alguien que no supo cómo vivir con su dolor y lo convirtió en una doctrina. Buscó justicia, pero encontró obsesión. Buscó redención, pero halló condena. Su historia no es solo la de un asesino, es la de un ser humano que quiso imponerle sentido a un mundo que se lo arrebató todo.
Y esa es la ironía más cruel. En su intento por enseñar a otros a valorar la vida, terminó destruyendo la suya completamente. En el fondo, Jigsaw no era más que un hombre roto. Alguien que no supo cómo vivir con su dolor y lo convirtió en una doctrina. Buscó justicia, pero encontró obsesión. Buscó redención, pero halló condena. Su historia no es solo la de un asesino, es la de un ser humano que quiso imponerle sentido a un mundo que se lo arrebató todo. Y esa es la ironía más cruel. En su intento por enseñar a otros a valorar la vida, terminó destruyendo la suya completamente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te gustó mi vídeo no olvides de dejarle like y suscribirte, ya que así me estarás ayudando mucho. Hasta la próxima.